Y vamos. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Iluminando el Sendero, espacio en el cual la Gran Logia de Panamá nos convida a reflexionar sobre diferentes temas sociales, nacionales e internacionales. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña el soberano gran comendador del rito escocés antiguo y aceptado, el muy ilustre y poderoso hermano Juan Pablo Iglesias. Buenas tardes, muy ilustre y poderoso hermano Juan Pablo. ¿Cómo está usted? Gracias, Miguel Ángel, por el tiempo dedicado y espero responder todas las preguntas que tú consideres a bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un orgullo y una razón de mucha complacencia para nosotros tenerlo acá. Yo quisiera empezar esta entrevista haciéndole una pregunta creo capital, ¿no? ¿Por qué decide Juan Pablo Iglesias entrar a la masonería? Yo entro a la masonería, Miguel, primero de una manera informal. En el año 1987-88 se celebraba un aniversario de la respetable Logia Luz y Progreso número 15. Obviamente, para esa época yo tenía 17 años solamente. Y el que fue mi padrino en la masonería, el venerable hermano Gabriel Fernández, me invita a la tenida aniversario de la logia. Obviamente en una tenida blanca. Y como en toda tenida blanca, a veces se dictan planchas, obviamente dedicadas a los profanos. Pero me llamó tanto la atención y la profundidad de esa plancha, que todavía me recuerdo que la dictó el venerable hermano Rodolfo Gontán, que me llevó durante prácticamente 4 años ahí investigando qué era la masonería, la filosofía masónica, la enseñanza masónica, las doctrinas masónicas. Y es cuando en el año 1994 decido tocar la puerta para ser iniciado en la que mi logia madre, la respetable Logia Luz y Progreso número 15. Qué interesante, qué interesante. O sea, con un tiempo para madurar la idea y después decidirse. Bien, ahora parte de este segmento es conocerlo a usted. Entiendo que su familia es parte gallega en España y otra parte italiana. ¿Cómo ha sido o cómo fue esa dinámica familiar y la cultura obviamente panameña? ¿Cómo fue esa suerte de factores culturales mezclados en lo que es Juan Pablo Iglesias? Bueno, muy interesante, muy buena pregunta. Sí, eh, a pesar de vivir en Panamá y crecer en Panamá y adaptarme a la cultura panameña y a las costumbres panameñas, obviamente yo crecí en un hogar en que mi familia y mi papá era español y mi mamá era de descendencia italiana. Mi abuelo era italiano residente en Panamá. Eh, yo siempre he dicho que he tenido lo mejor de 3 mundos, la española, la panameña y la italiana. Y yo siempre bromeo con mis amigos porque le digo, yo no hablo ni español, ni gallego, ni hablo italiano. Pero cuando mi papá me regañaba en gallego. Y cuando mi mamá me regañaba en italiano. Así que eso me sirvió para aprender los 2 idiomas y entenderlos perfectamente. Pero sí fue una simbiosis muy bonita, en verdad, muy, muy bonita. Mi papá, que vivió en Panamá casi 51 años, él siempre me decía que se consideraba más panameño que español. Eh, y él, hasta el punto que llegó a esta tierra de una manera excepcional, y él nunca nos inculcó a veces los padres cuando son extranjeros, le inculcan a sus hijos las costumbres propias del país del que vienen. Y papá al contrario, y papá siempre fue en eso muy liberal. Él siempre nos trató de manera como si fuera panameño, pero sí fue una muy bonita relación entre los dos. Muy bien. Pasa su infancia y su adolescencia entonces en Panamá, pero con una gran influencia, en este caso de dos naciones hermanas como lo es España e Italia. Decide estudiar Derecho. ¿Qué lo motivó a eso, ilustre y poderoso hermano Juan Pablo Iglesias? ¿Por Eh, qué Derecho? ¿Por qué derecho? Porque yo siempre he pensado que la verdad debe prevalecer sobre todas las cosas y en ella la justicia. El derecho siempre me llamó la atención. Mi mentor, que fue mi padrino de masonería, Gabriel Fernández, que era también abogado,
y llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y director de la Defensoría de Oficio de la República de Panamá. Me impactaba mucho cuando iba a las audiencias, la manera en que se desenvolvía, la manera en que a través de la norma, a través del derecho, trataba de hacer justicia. Y eso me llevó a mí a ejercer la carrera y estudiar la carrera de Derecho. Interesante, interesante. Entonces, ahí también vemos una suerte de influencia, de ir hacia la búsqueda desde joven, ¿no? A lo que es la justicia, un tema que después vamos a estar conversando. Estudia Derecho. Un aspecto importante cuando hacíamos la investigación de cara a esta entrevista, muy ilustre y poderoso hermano Juan Pablo, era el hecho de que cuando, me comentan que cuando le toca presidir un banquete, jamás falta el buen jamón serrano y el queso manchego. ¿Por qué esa costumbre? Muchos hermanos, muchas Bueno, personas han preguntado, ¿no? tengo que serte sincero. Esa costumbre a la masonería la llevé yo. ¿Y cómo ya la llevé? El día que yo me inicié. Porque el día que yo me inicié, que me inicié con dos hermanos más, cada uno decidió llevar un plato de comida. Entonces, uno se puso de acuerdo en llevar las carnes, la minestra, el otro la ensalada, y yo dije, bueno, si ustedes van a poner la comida, ¿qué voy a poner yo? Entonces, ese día yo estaba con mi papá conversando y mi papá me dice, pero estás tonto. Lleva una pierna de jamón serrano y lleva un queso manchego y pan. Para echarte el cuento corto, la comida se quedó, se acabó el jamón, el queso y el pan. Y de ahí nace la costumbre en mi logia, y no solamente en mi logia, en la gran logia, de que no debe faltar la pierna de jamón serrano, un buen queso manchego y una buena flauta de pan. Bueno, interesante, ya se sabe dónde nace la idea del jamón serrano y el queso manchego. ¿Se decanta usted por el vino? ¿Le gusta el buen vino? ¿Cuál prefiere? Muy ilustre y poderoso Mira, hermano que Juan Pablo. yo tomador de vino, la verdad, no soy, tomo muy poco vino. Por supuesto, el vino español me gusta mucho, el de La Rioja, pero no soy muy amante del vino. Si tú me ofreces una buena cerveza, yo soy feliz y contento. Bueno, interesante. ¿Y cuál cerveza prefiere? Bueno, ahora están ahora de moda las artesanales, imagino que por ahí también, ¿o se prefieren las más clásicas? No, yo prefiero la clásica, yo me voy por las mexicanas, me gustan mucho las mexicanas. Excelente, excelente. Bien, muy ilustre y poderoso hermano Juan Pablo, eh, hablando de esto de tratar de conocer al hombre, a quién es Juan Pablo Iglesias, me comentan que tiene usted una gran biblioteca en su casa. ¿Qué literatura le llama la atención a Juan Pablo Iglesias? ¿Qué libros lo seducen particularmente? Bueno, yo tengo, sí, una biblioteca, digo, no tan grande, pero sí una biblioteca. Tengo libros masónicos, eh, tengo libros rosacruces, libros teosóficos, libros filosóficos como teosofía, pero lo que a mí siempre me ha apasionado es todo lo que tiene que ver con historia y la filosofía de lo que son las órdenes caballerescas. Llámense templarios, Caballero del Santo Sepulcro, Orden de Malta. O sea, las órdenes caballerescas es lo que a mí más me ha apasionado en el estudio de la historia de estas órdenes. Muy interesante, muy interesante. De cierto, usted tiene en su casa una colección de objetos vinculados a la vida samurái y a todo lo que tiene que ver con las órdenes de caballería. Sí, sí. Tengo una pequeña colección de muñequitos, de muñecos de colección de cerámica, sí, de caballeros medievales, samurái, todo lo que es medioevo y renacentista. Muy bien, bueno, Exactamente. ya para la producción, después de que pase esta pandemia, el compromiso de ir a ver la colección que tiene Por el favor, muy claro, a ilustre, la orden. muy ilustre y poderoso hermano Juan Pablo Iglesias. Cuando conversábamos, tratábamos de, de ver, bueno, quién es Juan Pablo Iglesias, siempre me gusta indagar y conocer también aquellas cosas que particularmente no le gustan, ¿no? Y no le agrada. Y uno de los aspectos que vi en mucha gente muy vinculada a usted es que particularmente no le gusta a usted que la gente se comprometa en algo
y diga, voy a hacer tal cosa, que a veces lamentablemente eso pasa, así muy eufórico podemos decir la gente, voy a hacer tal cosa y al final no lo hace. Y creo que esto tiene que ver mucho por algo que vamos a hablar de seguido, que le voy a consultar por lo que usted ha alcanzado en la vida. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿No? Que no le agrada que una persona se compromete y después se eche para atrás, como decimos en buen panameño. Sí, yo siempre he dicho que si tú vas a hacer algo y te vas a comprometer a hacerlo, hazlo. Eh, Porque cuando tú no lo haces, el problema que ocurre es que o uno, recargas a otras personas en el trabajo que tú tenías que hacer, o simplemente el trabajo no se hace porque todo el mundo está confiando en que tú lo vas a hacer. Fuera de eso, algo que yo detesto es la improvisación. O sea, yo soy una persona muy programática y eso yo lo he reflejado no solamente en mi vida personal, profesional, sino en la masonería. Cuando han habido eventos de gran envergadura en la orden, o sea, yo todo lo preparo. Si a mí me dicen que la fecha es en un año, créelo que yo comienzo un año antes a programarme. Por una sencilla razón, no me gusta la improvisación. Y si tú te comprometes a trabajar conmigo y te comprometes a realizar las tareas que yo te voy a asignar, lo mínimo que yo espero es que por lo menos lo hagas. Y no que no la hagas y que me digas, no es que yo le dije a fulanito o a menganito que le hiciera. No, la tarea era para ti y tú tenías que hacer esa tarea. Eso yo no lo soporto. Muy interesante, ¿no? Un aspecto muy valioso esa reflexión que hace usted. Muy ilustre y poderoso hermano Juan Pablo Iglesias, es un hecho notorio que usted reconstruyó el templo de la masonería panameña. Aupó mucho para la consolidación de lo que es la orden de Molay, logra ser soberano gran comendador muy joven. Es decir, usted ha alcanzado metas importantes. Háblenos de eso. ¿Cómo lograr alcanzar esto? Bueno, ya nos adelantaba la importancia de programarse, de no dejar las cosas al azar. Pero si tuviera que darnos esos consejos, muchos de los que nos ven jóvenes están creciendo en la orden masónica o en el ámbito secular, escuchan hoy a Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo se logra hacer? Porque reconstruir eso del templo en un año, eso es una proeza, eso no es fácil. ¿Cómo se logra alcanzar esos objetivos? ¿Qué recomendación le daría usted a estos jóvenes, a estas personas en general que nos escuchan? Tres palabras básicas: celo, fervor y constancia. Si la persona aplica esas tres palabras, va a alcanzar todos sus objetivos en la vida. Eh, Cuando yo entré a la orden era muy joven, este, y muchos de los hermanos que me acompañaron, muy jóvenes también. Los más viejos siempre nos veían, estos muchachos jóvenes que piensan que saben más que uno, pero no era así. Nosotros siempre aprovechábamos lo mejor de ellos y sacar lo mejor de nosotros. Yo siempre le digo a los más jóvenes, o sea, la masonería es un estilo de vida, ¿sí? Eh, un estilo de vida en el cual no, o sea, tú te comprometes con la orden, pero que la orden no te absorba. Tienes que tener un balance entre uno y otro. Eh, Hacer las planchas, participar, eh, involucrarse, ese es el éxito para que un hermano pueda alcanzar sus objetivos en la masonería. Y vuelvo y te lo repito, celo, fervor y constancia. Esas tres palabras deben ser la insignia en todo masón para lograr sus logros dentro de la orden. Importante, porque ahí este es un tema que mucho llama la atención mucho, ¿no? El objetivo de esto de trazarse objetivos y lograrlos. Tiene mucho que ver quién está al lado de uno, muy ilustre y poderoso hermano Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo Debo, no? ¿Cómo no? Eh, Mira, yo en masonería siempre me ha apasionado el ritualismo. Toda la vida me ha apasionado el ritualismo. Y yo tuve a los mejores ritualistas al lado mío. Yo tuve a un Temíclotes Araúz, mito, tuve a un Miguel Mendoza, tuve a un Henry Newell, tuve a un Alberto Lalo, tuve hermanos que siempre me decían, eh, el ritual es para aprender de memoria.
Y una vez Mito me dijo una gran verdad. Imagínate que se acaba, que hay una guerra, que ocurre una persecución en la masonería. ¿Cómo tú vas a transmitir a los hermanos las enseñanzas masónicas? De boca a oído. Y la única manera de transmitirla de boca a oído es de esa manera, aprendiéndose los rituales de memoria. Cuando tú te aprendes el ritual de memoria, y nunca se me olvida cuando me enseñó eso el hermano Mito Arauz, cuando tú te aprendes un ritual de memoria para darlo en logia, eso te lleva a investigar, eso te lleva a indagar, eso te lleva a buscar, a profundizar las enseñanzas en la simbología masónica y más allá. Por eso es que yo siempre le insisto a los hermanos, yo comprendo, no todos están aptos para la memoria, pero que por lo menos traten dentro de sus posibilidades de leer el ritual, de aprenderse lo poquito que puedan del ritual. Y cuando eso lo hagan, van a encontrar profundidad y enseñanzas que se van a sorprender que existen dentro de la orden. Muy bien, muy interesante este planteamiento. ¿Qué significa para Juan Pablo Iglesias la palabra liderazgo? ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué le evoca esa palabra? Responsabilidad, mucha responsabilidad. Eh, Me acuerdo que cuando estábamos reconstruyendo el templo, yo iba todos los días a calle 13. Y un día el hermano Carlos Roñoni, el mural Carlos Roñoni, me dice: Juan Pablo, tú te vas a morir de estar aquí, respirando este polvo, este gipso. Y yo le digo: pero es que, Carlos, si yo no estoy al frente, ¿qué yo le puedo decir a mis hermanos después? O sea, el líder, dicen que el líder, uno dicen que el líder nace, otros dicen que el líder se hace, yo no sé. Yo pienso que el liderazgo a cada uno le sale en el momento que tiene que salir, pero el líder siempre tiene que estar al frente, siempre que tiene que estar al frente y estar atrás, al frente guiando y atrás protegiendo. Y es una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Muy bien, un concepto interesante el que plantea el concepto de responsabilidad. Y yo creo que nos da pie para precisamente hablar de un aspecto que sí o sí hay que mencionarlo en una entrevista cuando uno trata de conocer mejor a una persona, y es el tema de la familia. Tiene usted dos hijos. ¿Cómo, qué ha significado para su familia, para usted como padre, como esposo, esto de ser masón? ¿Cómo ha sido eso para usted, muy ilustre y poderoso hermano Juan Pablo Iglesias? Bueno, familiarmente yo no he tenido problema con la masonería en el sentido religioso, ¿sí? Pero yo siempre le digo a los hermanos, y lo comencé diciendo a la intervención de esta entrevista, que la masonería, o sea, la masonería es parte de tu vida. Tú no puedes permitir que la masonería te absorba. ¿Por qué? Porque cuando la masonería te absorbe, empiezas a dejar atrás muchas cosas y de lado muchas cosas. Por ejemplo, ha habido hermanos que yo se lo he dicho, la masonería está bonito que tú participes en ella, pero la masonería es una parte de tu vida. Tú tienes un mundo, tú tienes algo fuera de las paredes de este templo. Y hay que saber balancearlo. Yo en un momento dado no supe balancearlo, no supe balancearlo y sí tuve problemas y tuve que hacer una retrospección y darme cuenta que tenía que poner cada cosa en su lugar y, y ahí apliqué la regla de 24 pulgadas, tanto para esto, tanto para aquello y tanto para lo otro. Así que el mejor consejo que yo le puedo dar a los hermanos es: sí, la masonería llega un momento que si no te das cuenta te absorbe y uno tiene que saber en qué momento hacer las cosas, cuándo hacer las cosas y cómo hacer las cosas. Muy bien. Sabrá usted que hace poco conversaba con uno de sus hijos y me comentaba una anécdota que, bueno, me comentó dos anécdotas. Vamos a empezar por la primera. Me llamaron muchísimo la atención. Estaba pequeño él y un día se le acerca a usted y le dice: papá, quiero ser inmortal. Y dice que usted le responde: trata bien a las personas y así vivirás en la memoria de ellos. ¿Sigue pensando igual hoy, muy ilustre y poderoso hermano Juan Pablo Iglesias? ¿Cómo no? Eh, yo siempre le he dicho a mis hijos y a
y a los hermanos en los momentos que estamos en pasos perdidos, que la mejor manera de vivir grato en la memoria de todos es eso, haciendo el bien, ayudando a los demás, tratando de guiar a las personas, consolarlas. Vuelvo y lo repito, ¿no? Por eso es que nuestro ritual es tan rico y la única manera de vivir inmortal es que vivamos gratos en la memoria de todos, que tu nombre se perpetúe siempre, que digan, bueno, sí, cómo no, yo sé, Miguel Ángel Mendieta, cómo no, hace 40 años ese hermano, yo sé quién es ese hermano. Y esa es la manera en que nosotros dejamos un legado. O sea, la gente piensa que el legado es solamente dinero, no. El legado también es lo que nosotros dejamos en cuanto a nuestros actos, en cuanto a nuestros hechos, en cuanto a nuestra conducta. Todo eso repercute, o sea, todo lo que nosotros hacemos en el presente repercute en el futuro. Muy bien, muy bien. Y otra muy vinculada a esta anécdota, casualmente me la comentaba su hijo porque le pareció, ¿no?, que eso lo marcó a él, me comentaba. Un día se le acerca a usted y le dice, papá, soy ateo, así, a la clara. Y me comenta que usted le respondió, hijo mío, a veces es necesario negar para poder conocer. Él se siente como que pensaba en que le iba a venir un regañón. Usted le da esa respuesta. Obviamente lo saca de base. Cuéntenos eso, ¿por qué le dice eso en ese momento, no? Cuando él me hace esa pregunta y yo le doy esa respuesta, no sé por qué automáticamente a mí se me vino a la cabeza. No sé si ustedes han visto una oración supuestamente que hizo el Papa Juan XXIII, en el cual el Papa Juan XXIII, que se dice que es hermano, no me consta, en esa oración dice que hay que respetar inclusive el sagrado derecho de ser ateo. Y yo le digo a mi hijo, tú eres libre pensador, tú eres dueño de tus propios actos, de tus propias decisiones. Yo te puedo hablar por lo que yo soy. Para mí existe un ser supremo. Denle en el nombre que le quieran dar. Pero si tú te consideras ateo, yo te invito a que investigues. Primero, y la manera más fácil de investigar, mira al cielo y mira las estrellas. Pregúntate de dónde vino eso. Pregúntate de dónde viene todo, de dónde viene la energía, de dónde viene el sonido, de dónde viene la luz. Pregúntate. Y cuando tú investigues todo eso, él me dice a mí, no, pero es que la ciencia lo explica, sí. Pero cuando la ciencia llega al punto 1, ya la religión estaba ahí. O las doctrinas antiguas estaban ahí. Y él empieza a investigar y después de un tiempo me dice, ¿sabes cómo es la cosa, papá? Ya no soy ateo, ya creo en Dios. Y que bueno, te diste cuenta. Qué interesante y qué tan bonita anécdota, muy ilustre y poderoso hermano Juan Pablo Iglesias. Un aspecto que también yo quisiera que usted nos explicara, ¿no? ¿Cómo hace Juan Pablo Iglesias para gestionar sus emociones? ¿Suele usted no perder los estribos fácilmente? ¿No desemboca usted en respuestas emocionales así terribles, ¿no? ¿Suele usted gestionar bien sus emociones? ¿Cómo se logra eso, muy ilustre y poderoso hermano Juan Pablo Iglesias? Bueno, esa es una pregunta bien difícil de responder. Eh, sí, es difícil porque a veces, como siempre he dicho, da ganas de coger un bate y agarrar a la persona a batazo. Pero yo cierro los ojos y me retrotraigo al ritual, dominar mis pasiones, dominar mis pasiones. Y lo repito hasta 7 veces. Y cuando ya me siento relajado y calmado, y la persona continúa o la persona sigue, ya yo estoy como en otro estado, ya yo, la verdad, no, le digo, mi hermano, cójalo con calma, relájese, hay que conversar. Eh, para que exista una pelea tienen que haber 2 personas. Vamos a ver cómo resolvemos la situación y así me voy. Hasta ahora, gracias a Dios, nunca he perdido los estribos dentro de la orden. Bueno, mentira, una vez nada más. Y me lo reservo una vez solamente. Pero sí es muy difícil en verdad,
tratar de dominar las pasiones. Muy bien, muy bien. Un aspecto histórico. Siendo usted venerable de su taller, recordemos, usted llega a ser venerable bastante joven, le toca dirigir un Table Lodge de la Confederación Masónica Interamericana con más de 300 participantes. Muy ilustre y poderoso hermano Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo fue llevar ese evento tan grande, siendo usted joven? ¿Qué recuerda de ese evento? ¿Qué significó para la vida masónica de Juan Pablo Iglesias? Una locura, una locura. Eso fue en el año, si no me equivoco, en el año 2000, cuando aquí en Panamá se hizo la reunión de la CMI. Y en ese momento el muy venerable hermano Denis Allen Frías, cuando se estaban armando los programas, quedaba un espacio en la noche del viernes. Y el muy venerable hermano Denis Allen me pregunta, Juan Pablo, ¿qué tú piensas que podemos hacer esa noche? Yo dije, bueno, podemos hacer un table lunch. Y él me dice, mira, me gusta la idea, pero cuando yo dije que hacer un table lunch, yo pensaba que él que lo iba a hacer, no yo. Entonces él me dice, bueno, encárgate tú y lo vas a hacer tú. Fue una logística enorme, enorme. Estamos hablando que fue un table lunch que habían casi 300 hermanos sentados 300 hermanos. Pero fue una experiencia hermosa y preciosa porque trabajaron todos los hermanos de la masonería, todos, ya sea como saloneros, sirviendo el vino, sirviendo las comidas, recogiendo los platos, todo se hizo con una sincronización mejor que la de un reloj suizo. Las planchas fueron fenomenales y la verdad que uno se va con la satisfacción de la tarea realizada. Y hasta el sol de hoy yo puedo decir que dentro de la orden eso ha sido una de las más bonitas experiencias que yo he tenido. Muchísimas gracias. Ahora, usted, yo quisiera que nos hablara, porque vamos a hablar ahora, concretamente ahora, de lo que es el puesto que ocupa usted actualmente, que es soberano gran comendador del rito escocés antiguo y aceptado. Pero nos gustaría que nos hablara un poquito de lo que son los ritos a lo interno de la francmasonería. Háblenos para aquellos que no conocen de qué se trata, ¿no? Esto de los ritos y particularmente del suyo, al cual usted pertenece. Claro. Eh, Primeramente, el rito escocés antiguo y aceptado, que es en el cual soy soberano gran comendador del Supremo Consejo Nacional de Panamá, debemos tener claro que es un cuerpo paramasónico, ¿vale? Eh, la masonería regular consta solamente de 3 grados: aprendiz, compañero y maestro. Yo siempre lo he dicho y lo he sostenido, que el grado más grande que tiene la francmasonería no es el 33, es el tercer grado. ¿Por qué? Porque si yo como hermano no decido entrar a ningún rito, ya sea rito escocés o rito York, yo me quedo en el tercer grado y tengo el máximo grado reconocido dentro de la orden. Eh, Nosotros acá en Panamá tenemos la gran ventaja de que es uno de los pocos países del mundo que tiene variedades de ritos. Rito escocés, el rito York, el rito Emulation, el rito escocés rectificado. Tenemos varios ritos, tenemos jurisdicciones también, lo cual nos permite ampliar nuestro margen y visión de lo que es la masonería. Con respecto al Supremo Consejo Nacional de Panamá, eh, siempre ha habido una discusión. Dicen que el rito escocés antiguo y aceptado tiene 33 grados. Sí, tiene 33 grados si tú vienes del rito escocés, pero si tú vienes del rito York, no. Porque si tú vienes del rito York son 3 grados y tu rito escocés comienza en el grado cuarto. Pero independientemente de eso y las discusiones que ha habido sobre eso, sí tenemos que estar claro que todos los ritos dentro de las logias simbólicas y todos los ritos dentro de los cuerpos paramasónicos filosóficos llevan a lo mismo, al desarrollo espiritual y filosófico del hombre. Muy bien, excelente. Casualmente hablando de esto, ¿no? De rito escocés antiguo y aceptado, hay un grado que del cual todo el mundo habla, que siempre que se busca en internet la gente se encuentra con el famoso grado 33. Y tenemos aquí al soberano gran comendador de este rito. eh,
¿Qué implica, qué es ser un grado 33? ¿Qué significa esto? ¿Usted lo es? ¿Qué es eso? ¿Qué es el rito? ¿Qué es el grado 33 dentro del rito escocés antiguo y aceptado? El grado 33, primero que todo, le digo a los hermanos que no van a levitar, comenzando por ahí, ni van a ver a Dios en las nubes. No. El rito escocés, cuando llega al grado 33 en el rito escocés, significa que has alcanzado dentro del rito la maestría. Significa que has trascendido en cada uno de los grados del rito. Significa que tienes la capacidad, que tienes la facilidad para ya empezar a todo lo que tú enseñaste dentro de los demás grados del rito escocés, a ejercerlo tanto dentro de la orden como profanamente. El rito 33 básicamente es un rito administrativo, porque cuando uno llega al 33 y se establece lo que son los grandes dignatarios oficiales, es la administración completa del rito escocés antiguo y aceptado, en este caso los supremos consejos. No quiero decir con esto que el grado 33 carezca totalmente de filosofía. El ritual del grado 33 tiene una filosofía hermosa y preciosa, que cuando uno la lee y la estudia, en cada una de sus líneas encierra cada uno de los grados por los cuales uno pasó. Muy bonito, mucha responsabilidad. Yo siempre le digo a los grados 33 que esto es como cuando uno ocupa un puesto político, que te están observando, los de abajo te observan. Tienes que guardar la postura, tienes que guardar tu conducta, tienes que ser luz en el camino. Cuando un hermano se te acerca, tú tienes que saber cómo guiarlo, cómo orientarlo en todo lo que te a tu alcance dentro de la orden y, ¿por qué no?, dentro de su vida también, si para eso somos hermanos. Muy bien. Y usted actualmente es el soberano gran comendador de rito escocés antiguo y aceptado. Una forma de entenderlo es como el presidente, podríamos decirlo así, de este rito. Eh, ¿qué, ¿Qué implica esto para su vida? Por ejemplo, en el día a día de un soberano gran comendador, ¿cómo es? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cómo gestiona? ¿Qué le toca realizar? Bueno, la principal labor que el soberano gran comendador tiene es que cada una de las cámaras del Supremo Consejo, ya sea la Cámara de la Ley de Perfección, los capítulos Rosacruces, las cámaras Colegio Príncipe del Líbano, los consejos Kadosh y el Gran Consistorio funcionen en armonía. Ese es lo principal, que funcionen en armonía. Segundo, la principal misión del Supremo Consejo, ¿cuál es? Es esparcir la filosofía. ¿Y la filosofía cómo se esparce? A través de la docencia. El soberano tiene que estar pendiente de que las cámaras impartan docencia. En el Supremo Consejo, la docencia, a diferencia de las logias, no recae en el hermano que lleva la plancha. En el Supremo Consejo, la docencia recae en el jefe de la Cámara. Él es el que tiene que dar la docencia. Por eso es que a los jefes de Cámara siempre se les reúne, siempre se hacen reuniones y se les explica metodologías para poder llevar a cabo esto. Fuera de eso, ya lo administrativo, como quien dice, la rueda anda sola. Pero lo principal es que las distintas logias, capítulos, cámaras y el consistorio y el grado 33, por supuesto, funcionen de manera correcta. Decía el presidente de los Estados Unidos, masón también, George Washington, la francmasonería está fundada en las leyes inmutables de la verdad y la justicia, y su gran objetivo es el de promover la felicidad de la humanidad. Usted rescata mucho la importancia de la filosofía masónica. Ha sido un enorme honor tenerlo en esta entrevista, muy ilustre y poderoso hermano Juan Pablo Iglesias. Yo quisiera que usted le enviase un mensaje a los demás masones y a la sociedad panameña y a todos los que nos ven, porque también nos ven a nivel internacional. ¿Cómo no, hermano? Primeramente, Miguel, reiterarte las gracias por la entrevista.
De verdad que esto es muy refrescante. Esto hacía falta de que este tipo de docencia, que bueno, viene por raíz de la pandemia, pero bueno, todo lo malo trae lo bueno, se diera. Yo lo que le puedo decir a los hermanos, y siempre lo he sostenido, y esa es una de las grandes enseñanzas que yo siempre he recapitulado del pasado soberano gran comendador Miguel Canales Flauto. Él siempre decía que nosotros venimos a hacer filosofía. ¿Por qué venimos a hacer filosofía? Simplemente porque la filosofía debe encarnarse en el masón con la suficiente paciencia y dedicación. ¿Para qué? Para la búsqueda de la verdad. Porque a través de la verdad prevalece todo lo que nosotros hacemos, el amor, la felicidad. Yo le digo a los hermanos que están en la orden, estudien, la masonería te lo da todo, y te lo da todo en tres simples grados: aprendiz, compañero y maestro. Esos tres grados, para mí, son la base de la masonería universal. Cuando uno llega a los grados filosóficos, se da cuenta, en los distintos grados que uno va ascendiendo, que todas esas enseñanzas que recibió en los tres grados se van repartiendo en esos grados ya de una manera más profunda. El estudio, la dedicación es primordial. Por eso es que siempre yo le digo a los hermanos, y eso es algo que a mí me gusta de mi ritual del primer grado: celo, fervor y constancia. Soberano Gran Comendador Juan Pablo, muchísimas gracias por sus palabras, por toda esta invitación a la filosofía y a siempre buscar, querer aprender más. Y a usted, estimado oyente, muchas gracias por sintonizar este espacio. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.